Dios les bendiga, apreciados hermanos. Vamos a meditar en el libro de Ageo. Voy a leer la base escritural para este mensaje. Ageo capítulo 1, versículo 5. Leo para ustedes en el nombre del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ageo 2:15 dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Ageo 2:18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. El título de esta reflexión bíblica se desprende de estos 4 textos. Meditad en vuestros caminos. Estamos viviendo en un siglo donde las presiones, las demandas, las expectativas y las tareas se exigen por todo lado y absorben nuestro tiempo. Haz esto, haz aquello, ven acá, tienes que terminar esto. Parece que todo el mundo quiere algo de nosotros: la familia, el trabajo, el jefe, los hijos, la esposa, la iglesia. Y pronto nos quedamos con muy poco tiempo que dar. Se nos agotan las fuerzas, se nos agota la energía y el cansancio se apodera de nosotros. Nos encontramos corriendo por la vida, atendiendo las cosas que son necesarias, que son urgentes e inmediatas, pero muy a menudo lo importante, nuestra vida espiritual, la vamos dejando de lado hasta que se va empolvando. El libro de Ageo habla solo de 2 capítulos, pero ricos en su contenido. Habla de desafíos, de promesas, y este libro nos recuerda algo, y nos recuerda lo importante que es darle a Dios el primer lugar. Nos recuerda el llamado de Dios en cuanto a nuestras prioridades. Y es este profeta el que Dios usa para poder restaurar el templo, que era el lugar o el epicentro de la adoración. Miremos un poquito el contexto histórico. Alrededor del año 586 a.C., el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén. La ciudad quedó completamente saqueada y el templo quedó totalmente destruido. El pueblo fue llevado a un exilio, apartado de su tierra hacia esta tierra babilónica. Allí estuvieron aproximadamente por unos 70 años. Y este exilio fue un castigo de parte de Dios para este pueblo por su rebeldía y por la idolatría. Posteriormente se levantó un rey conocido como Cirio de Persia. Y este rey vino y conquistó a Babilonia. Desde entonces el imperio babilónico dejó de existir. Y alrededor del año 538, rey Ciro publicó un decreto formal que permitió que los israelitas dejaran su exilio y regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo tal como lo encontramos en Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Allí vemos entonces aquel decreto. También en el capítulo 2 de Esdras vemos cómo comienza el primer regreso
hacia la ciudad santa en la dirección de Zorobabel, y comienza entonces la construcción del templo en el año 536. El trabajo comenzó con alegría, con entusiasmo, pero fue detenido por la amenaza de Samaria, tal como lo encontramos en Esdras capítulo 4, verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Aquí vemos entonces cómo se detiene la obra de Dios por una amenaza del enemigo de Israel. Es en este contexto donde toma tiempo el ministerio del profeta Ageo, aproximadamente en el año 520 a.C. Y comienza el libro de Ageo diciendo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafá, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo fue uno de los profetas que ministró al pueblo durante este regreso del exilio, y fue uno de los que instó a restaurar el templo, el lugar de la adoración. Ageo confrontó un problema con el pueblo, y es que la obra se había detenido en el año 534. Ahora el templo no se había construido y habían pasado 14 años. La obra no se había terminado. Quiero que notemos aquí el significado de todo esto. Se comienza la obra en el año 536. Se detiene la obra en el año 534. Ageo aparece en el año 520 y el proyecto no había sido terminado. ¿Qué quiere decir? Que 16 años después no habían logrado terminar la obra de Dios. Ellos regresaron con ánimo, con entusiasmo, y comenzaron con buena actitud a construir el templo. Pero inmediatamente vino la amenaza del enemigo. Después de esa amenaza superaron eso, pero el pueblo entró en una mala conducta. El pueblo entró, como siempre, en esa actitud de rebeldía y de desobediencia, y se detuvo la obra de Dios. Pregunto, ¿por qué no se había terminado la obra de Dios? Una de las respuestas, mirando todo el contexto de Ageo, no se había terminado la obra de Dios porque ellos permitieron que sus asuntos personales detuvieran la obra de Dios. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. El pueblo había dejado de darle la prioridad a Dios. Otra versión, traducción del lenguaje actual, dice: pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Se habían dedicado a lo personal, se habían dedicado a la vida material. El templo no estaba terminado y comenzaron a colocar excusas, porque eso es exactamente lo que encontramos en el verso 2. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Estaban cautivos, pasaron muchos años, ahora llegaron. ¿Cuánto tiempo tenían ellos que esperar entonces para construir el lugar de adoración? Ese era el tiempo, pero ellos comenzaron a colocar excusas para no edificar. Y fíjese bien el detalle aquí. Ellos no tenían el ánimo y el tiempo para continuar la edificación del templo. No tenían el ánimo para las cosas de Dios, pero sí encontraban tiempo para todo lo demás. ¿Qué cosas, verdad? Cuando se trataba de las cosas de Dios no había tiempo, pero cuando se trataba de las cosas personales, todo lo podían hacer. Pregunto en esta mañana, ¿describe esto la condición espiritual de muchos
hoy en día? Desafortunadamente sí. Muchos son los que, tal como este pueblo en el tiempo de Ageo, dejaron de obrar para Dios. Permitieron que la obra de Dios se detuviera en ellos, diciendo: no hay tiempo, mucho trabajo, mucho cansancio. Y al igual que en el tiempo de Ageo, hoy existen creyentes que permitieron que la obra de Dios se detuviera en ellos. Dejaron de edificar sus vidas, dejaron de construir para ellos mismos la vida espiritual, dejaron de crecer, dejaron de servir, se convirtieron en creyentes fríos, religiosos. La obra de Dios se detuvo en ellos y se estancaron espiritualmente. Cuando la vida se estanca, no podemos ver las bendiciones, sino que comenzamos a vivir una vida frustrada. Y es allí donde el Señor habla a través del profeta Ageo y les dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sin duda que aquí hay un llamado de Dios a este pueblo hacia la reflexión. Los llama a que mediten sobre su proceder, sobre lo que ellos están haciendo. En otras palabras, el Señor les está diciendo: piensen muy bien lo que ustedes están haciendo, porque ahora me han desplazado a mí. Y ya no por la idolatría, sino por los lujos, por el trabajo y por la vida material. Alabanzas al Señor. Hace 25 siglos se escuchó una voz llamando a hombres a corregir prioridades. Meditad en vuestros caminos. Y esa voz se vuelve a escuchar en esta mañana. Meditar en vuestros caminos. Puede ser que no te acuerdes de toda la historia ni del contexto histórico, pero hay frases que definen un mensaje. Y yo quisiera que esta frase quedara resonando en tu corazón. Meditad en vuestros caminos. Y que si esta palabra te salpica en esta mañana, tú puedas hacer un alto. Porque en este siglo las cosas de este mundo nos están encadenando a un mundo material y nos estamos olvidando de hacer la obra de Dios. Continuamos el relato bíblico. El Señor le dice a este pueblo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La versión traducción del lenguaje actual dice: y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. En otras palabras, mientras más trabajas, menos tienes. En otras palabras, mientras más te esfuerzas, menos puedes. Mientras más luchas, menos alcanzas. Mientras más intentas, menos logras. ¿Describe esto tu vida espiritual? ¿Has pensado y has meditado que entre más trabajas, menos tienes? ¿Que entre más te esfuerzas, menos puedes? ¿Que entre más luchas, menos alcanzas? Eso sucede cuando desplazamos a Dios del lugar que a Él le pertenece. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Dios vuelve y llama a este pueblo a la reflexión. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. La reflexión, una vez más, mediten sobre el curso de su vida, el modo de vida que llevan, sobre sus acciones. Porque parece que hoy en día es más importante la vida material que la vida espiritual. Es más importante. Y no podemos nosotros permitir que eso nos suceda. Debemos examinar nuestra vida para encontrar qué es lo que está influenciando tu liderazgo y tu vida cristiana. No puedes permitir que las demandas, que las presiones, que las tareas, que las cosas materiales de este mundo dominen e influencien tu vida para que la obra de Dios se detenga en ti. Tenemos que concentrarnos más en las cosas de Dios y menos en las cosas de este mundo. Porque si esto hacemos, vamos a obtener grandes victorias. El Señor promete restaurar a este pueblo. Y le dice a este pueblo: suban al monte, traigan madera, edificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué bueno es el Señor, que siempre nos da la oportunidad de restaurarnos pese a nuestra condición espiritual,
pese a nuestra ingratitud, pese a nuestro pecado, a nuestra bajeza, ahí hay un Dios de amor siempre extendiendo una oportunidad para que nosotros volvamos a comenzar. Y es lo que el Señor le está diciendo a este pueblo. Está bien, la obra se detuvo por una amenaza del enemigo. Solucionamos ese asunto posteriormente por su conducta y por su actitud. Pero ¿saben qué? Les prometo que si ustedes suben, que si ustedes traen madera y comienzan a reedificar la casa, yo voy a poner mi voluntad y mi gloria en ese lugar. Qué bueno es nuestro Dios, un Dios restaurador, un Dios de amor. Dios le dijo a este pueblo, edifiquen la casa y voy a poner mi gloria en ese lugar. Dios nos ha llamado a lo mismo. El fundamento ya está puesto. Nuestro deber es edificar sobre ese fundamento. Y si nosotros edificamos sobre ese fundamento que es Cristo, vamos a ver la gloria en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestro liderazgo. Pero necesitamos corregir nuestras prioridades y entender que el Señor debe de ser el primero en nuestra vida. Dios, una vez más, sigue llamando a hombres y mujeres en este siglo a amarlo con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Hombres y mujeres que estén dispuestos a batallar sin temor, dispuestos a hacer cosas grandes para su reino. Él sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor de ellos. Por eso en esta mañana quiero que meditemos en nuestros caminos. Meditemos. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos contribuyendo a la obra de Dios? ¿Cómo se está edificando la obra de Dios en nuestra vida? Y termino con esta pregunta. Si existe algo en tu vida que esté deteniendo la obra de Dios en ti, corrígela. Cierra tus ojos, por favor. Quiero orar por tu vida. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro rol como hijos, como servidores. Ayúdanos a caminar en tus propósitos, a no dejarnos enredar en las cosas de este mundo. Vemos un cristianismo encadenado a las cosas materiales y nosotros queremos salir de ese común denominador porque queremos seguir contribuyendo a la expansión de tu reino. Queremos seguir edificando nuestras vidas, Señor, para el beneficio de los demás que necesitan conocer de ti. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de afán, un tiempo de tecnología. Estamos viviendo un tiempo vertiginoso. Estamos viviendo un tiempo donde el enemigo de nuestras almas está buscando cómo destruir la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que estar atentos, avisados, fortalecidos en tu palabra, Señor, para no desviarnos del propósito. Porque qué bueno poder llegar a la meta final. Qué bueno poder obtener el galardón, Señor. Qué bueno poder, Señor Jesús, escuchar esas palabras. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.